Bien, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva clase del curso de historia. En esta semana, la semana número 14, lo que vamos a estudiar va a ser básicamente la etapa de reconstrucción nacional, que son los años inmediatamente después de la debacle de la Guerra del Pacífico. Vamos a estudiar cómo se forma, cómo se configura la República Aristocrática, que va a ser una etapa en donde los más adinerados, los más ricos del país, que controlaban los principales sectores productivos de nuestro país, empiezan a organizar el gobierno. Es la primera vez en donde vamos a tener, digamos, una vida política moderna en nuestro país. De hecho, la República Aristocrática se le considera un antes y un después. Mejor dicho, primero viene el gobierno de Piérola, fase final de la reconstrucción, que va a sentar las bases para la República Aristocrática, y vamos a tener precisamente durante la República Aristocrática un alto nivel de institucionalidad, de estabilidad política, estabilidad económica. Van a ser unas etapas de bonanza económica, es cierto, pero también van a estar acompañadas de altas dosis de segregación social, en donde los que van a tener el control del país prácticamente van a ser las minorías aristocráticas, mientras que las grandes mayorías de sectores medios, campesinos y obreros van a ser apartados de la participación política. Se van a recortar una serie de derechos. De hecho, el gobierno de Piérola, ya el segundo gobierno de Piérola, va a realizar una importante reforma electoral. Esta reforma electoral va a impedir precisamente que una gran cantidad de personas dentro de nuestro país participen dentro del juego electoral, lo cual va a ser una etapa muy controvertida dentro de la historia de nuestro país. Las amplias mayorías no van a tener derecho a elegir a sus representantes, lo cual va a hacer que precisamente se sienten las bases para que la aristocracia termine de copar todos los sectores del aparato público y estatal en nuestro país, formando entonces la precisamente la República Aristocrática. Y por último, vamos a tener el oncenio de Leguía, que va a ser una etapa bajo un gobierno dictatorial, pero que va a tener un proyecto de tipo populista, ya que el proyecto de Leguía lo que buscaba era básicamente acabar precisamente, en primera parte del discurso de Leguía, lo que busca es acabar con el dominio de la aristocracia dentro del Perú. De hecho, una gran cantidad de intelectuales que se forman a inicios del siglo XX critican abiertamente el dominio aristocrático y la falta de participación política. El oncenio de Leguía en un primer momento va a llegar con la esperanza precisamente de realizar profundos cambios dentro del aparato político de nuestro país. Va a ser un gobierno dictatorial, autoritario, de corte populista, que va a gobernar a lo largo de 11 años, que viene el nombre del oncenio. Estos primeros apuntes reformistas y demás van a ir diluyéndose conforme Leguía se va a ir consolidando en el poder. Es durante esta etapa en donde el Perú termina de estar bajo el control de los capitales extranjeros. Es decir, desde la etapa de la reconstrucción nacional hasta el oncenio de Leguía, estos años que vamos a ver, vamos a observar que en el plano económico, el imperialismo extranjero, sobre todo el imperialismo británico y el imperialismo norteamericano, van a terminar de copar todos los aparatos económicos dentro de nuestro país. Una gran cantidad de empresas británicas y luego norteamericanas van a controlar recursos claves dentro de nuestro país. Estamos hablando de la extracción de recursos como el petróleo, por ejemplo, la minería, extracción de caña de azúcar en el norte, en donde vamos a tener precisamente haciendas azucareras que van a estar muy ligadas al capital extranjero. Vamos a tener durante esta etapa la formación de dos formas de organización distintas. Mientras que en la costa vamos a experimentar un adelanto tecnológico importante, un crecimiento de las grandes ciudades costeñas, debido a la ligación de sectores claves de la economía con los sistemas económicos extranjeros a nivel mundial. Vamos a tener entonces un desarrollo importante en la costa. Mientras que en la sierra vamos a experimentar un atraso importante en todo ámbito, atraso educativo, social, tecnológico, económico, que en gran parte se va a deber al control de los grandes hacendados, que van a ser conocidos como los famosos
terratenientes, que van a ser los que en gran medida son los responsables del atraso de gran parte del sector y el aparato productivo en la sierra, en todo ámbito, económico, social, político. ¿Por qué? Porque básicamente en la sierra, grandes hacendados serranos se van a rehusar a perder precisamente su condición de dominadores y de controladores del sistema social, político, económico serrano. Y no van a tampoco trabajar en la modernización de estos lugares. Por eso es que a partir de aquí la sierra empieza a tener un atraso histórico en relación a lo que venía, a lo que va a ser la costa. Y por eso es que en la sierra vamos a experimentar tantas desigualdades sociales, políticas, económicas, educativas, tecnológicas en general. ¿Quiénes le permiten precisamente a estos terratenientes seguir manteniendo el control? Pues la oligarquía costeña, ya que vamos a experimentar, sobre todo durante la República Aristocrática, una alianza entre la oligarquía costeña, un poco más moderna, ligada precisamente a la agroindustria principalmente, que va a gobernar en alianza con este gamonalismo serrano atrasado, que va a ser identificado luego como el principal responsable del atraso en la sierra. Oye, todas estas cosas las vamos a ver el día de hoy. Denme unos segundos, por favor. Tengo que arreglar algo en la computadora. Solo unos segundos. Bien, empecemos entonces esta clase, esta semana número 14, con el segundo militarismo. El segundo militarismo va a ser puesto así por el Jorge Basadre a una etapa que va a ir entre los años 1883 y 1895. Es una etapa dentro del Perú en donde nuevamente los militares llegan a controlar el poder político dentro de nuestro país. Recuerden que gran parte de los sectores civiles han sido profundamente perjudicados por la guerra del Pacífico. Como ustedes sabrán, cuando los chilenos llegan a controlar Lima, los chilenos esperaban que la guerra acabara precisamente con la toma de la capital. Sin embargo, la guerra se prolonga debido al accionar de Cáceres. Lo que buscaba Cáceres era continuar con el conflicto y de esta manera llevar la guerra a una guerra de desgaste, una guerra de guerrillas, para presionar a los chilenos y de esta manera que Chile acepte una un tratado pacífico para acabar la guerra, pero sin perder el territorio de Tarapacá, que era la principal fuente de ingresos para el Estado peruano hasta antes de la guerra, por la gran cantidad de salitreras que existían en este territorio. La intención de Cáceres, entonces, al momento de continuar la guerra era esta. Los chilenos, para presionar precisamente a los políticos peruanos a que firmen un tratado de paz con cesión territorial, se dedicaron a extorsionar y a destruirles, a extorsionar primero a los grandes terratenientes y hacendados dentro de nuestro país y destruir o dañar una gran cantidad de infraestructura clave para el desarrollo del país. Por eso es que durante este periodo del segundo militarismo, que va a ir después de la Guerra del Pacífico, los civiles nuevamente están arruinados. Así como estaban arruinados después de la Guerra de Independencia, después de la Guerra del Pacífico, nuevamente los civiles están totalmente arruinados. Su aparato productivo ha sido destruido, han sufrido las extorsiones y la cobra de cupos por parte de los chilenos, se han destruido haciendas, se han destruido ferrocarriles, se han destruido negocios, y esto precisamente hace que los civiles no puedan nuevamente configurar una opción viable frente al poder creciente de los militares. Y es que los militares, después de la Guerra del Pacífico, que si bien es cierto, habían perdido la guerra, eran los únicos que tenían poder real, logrando acumular una gran cantidad de tropas y efectivos bajo su mando. El caso de Miguel Iglesias, por ejemplo, o el caso de Andrés Avelino Cáceres, que tenían precisamente fuerzas a su disposición capaces de reclamar el poder dentro de nuestro país.
Por eso es que vamos a experimentar, luego de una breve experiencia civilista, recordarán ustedes el periodo de Pardo y Lavalle y luego el de Mariano Ignacio Prado. Luego de este breve periodo civilista, vamos a experimentar entonces un nuevo caudillismo militar, en donde esta vez serán los militares de la Guerra del Pacífico los que nuevamente se lanzarán en la pugna por el poder. Sin embargo, dentro de este segundo militarismo, vamos a tener una cuestión muy importante. Estos militares van a empezar a formar partidos políticos, cosa que no habíamos visto antes. Se van a empezar a formar partidos políticos como, por ejemplo, el Partido Constitucional, fundado por Cáceres, el Partido Demócrata, el Partido de la Unión Nacional y los civilistas que, a pesar de que estaban precisamente en crisis, van a tratar de mantener cierta homogeneidad, cierta unidad política. Vamos a tener durante este periodo del segundo militarismo, vamos a tener una serie de crisis económicas. ¿Por qué? Nuevamente repito, básicamente los chilenos habían destruido todo el aparato productivo peruano, puertos, ferrocarriles y demás, haciendas y demás, en su paso a lo largo de diferentes lugares del país. Y es que para presionar precisamente a Cáceres y a Iglesias a que firmen el Tratado de Ancón, se habían enviado tropas hacia Huancayo, por ejemplo, se habían enviado tropas hacia el norte, que a su paso habían destruido y habían obligado básicamente a los hacendados y demás a ayudar precisamente con la expedición chilena. Por eso es que se lanza el grito de Montán, por eso es que Miguel Iglesias pide que paren precisamente que paren esta guerra y que se firme el Tratado de Ancón. ¿Por qué? Porque básicamente la aristocracia peruana estaba sufriendo grandes extorsiones de la mano de los ejércitos chilenos. Cáceres quería continuar la guerra. Por eso es que en gran medida Cáceres va a estar, digamos, enfrentado o enemistado en un primer momento contra esta élite aristocrática terrateniente que fue la que, preveyendo más sus intereses que los intereses nacionales, firmaron precisamente y apoyaron el gobierno de Iglesias y apoyaron el Tratado de Ancón. Bien, durante esta etapa del segundo militarismo vamos a tener múltiples sublevaciones populares. ¿Por qué? Después de la guerra, vamos a ver que una gran cantidad de habitantes, sobre todo campesinos, obreros, de los sectores más humildes, han participado en la guerra y están armados, están movilizados para la guerra. Cuando acaba el conflicto, muchos de estos campesinos, muchos de estos obreros que han luchado en el conflicto, empiezan a reclamar una mayor participación política y mayores igualdades dentro de la estructura social imperante. Por eso es que vamos a tener durante este periodo múltiples sublevaciones populares en contra del poder. Vamos a encontrar, por ejemplo, sublevaciones en Ancash, como la de Atusparia, por ejemplo, y así, múltiples levantamientos campesinos que precisamente buscaban, luego de haber sido movilizados para la guerra, buscaban ahora ellos tener una mayor igualdad, un mayor reconocimiento a sus derechos y demás. Esto va a motivar que la clase aristocrática terrateniente reaccione y empiece a exigir a los gobiernos un control sobre las montoneras y sobre las bases campesinas movilizadas y que estaban armadas porque durante la guerra se los había enviado a luchar. Recordarán ustedes las montoneras caceristas, por ejemplo, y demás. Por eso es que vamos a tener múltiples sublevaciones populares. Además de las que se van a formar en apoyo de algún determinado caudillo, como va a ser, por ejemplo, la forma en que la forma en que Nicolás de Piérola va a llegar a la presidencia. Nuevamente Piérola dando golpes de Estado para poder llegar a la presidencia. Lo vamos a ver en un momento, ya que Piérola es el que finalmente termina por derrocar acá. Estas van a ser entonces las características generales de este segundo militarismo, de la etapa de la reconstrucción nacional. Es una etapa muy dura. El Perú no puede reponerse de manera inmediata precisamente a la crisis generada por la guerra. Recuerden que el Perú estaba fuertemente endeudado, había perdido su principal fuente de recursos económicos y experimentaba una gran cantidad de problemas sociales y políticos. Básicamente,
era un país arruinado durante esta etapa. Es durante esta etapa del segundo militarismo que también vamos a terminar por entregarnos al capital inglés, sobre todo con la firma del contrato Grace. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar del contrato Grace, que es un tratado que firma Cáceres durante su primer gobierno. Básicamente entrega, o sea, si de por sí ya no teníamos recursos atractivos para el comercio internacional, lo poco que teníamos en bonanzas naturales y minerales y en fuentes de recursos por nuestras condiciones geográficas y demás, lo poco que teníamos básicamente se lo entregamos al capital inglés, al contrato Grace. Es un contrato controvertido, porque básicamente es un contrato abiertamente entreguista, en donde el Perú se pone en bandeja de plata a los capitalistas ingleses que tenían precisamente bonos de deuda del Estado peruano. Algunos dicen que era la única solución, otros que no, pero bueno, lo cierto es que durante este periodo del segundo militarismo entonces nos terminamos de convertir, nuestro país se termina de convertir como en un país dependiente del capitalismo británico primero, haciendo entonces que nos convirtamos básicamente en un país satélite en el contexto del imperialismo. ¿Recuerdan el imperialismo de que hablábamos hace dos clases? Esta forma que va a tener un Estado desarrollado para dominar y someter a otro menos desarrollado. Pues bien, eso va a pasar con el Perú. El Perú se va a someter, o mejor dicho, va a ser sometido a los capitales ingleses, a los capitales británicos. Económicamente el Perú entonces va a ser dependiente del capitalismo internacional. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy seguimos siendo lamentablemente dependientes económicamente hablando, claro está, de potencias extranjeras. Hace mucho tiempo era Estados Unidos, ahora están compitiendo entre Estados Unidos y China por el control de las economías y de los mercados y de las líneas comerciales en esta parte del mundo. Y el Perú, lamentablemente, sigue siendo un país dependiente económicamente hablando. Por eso nuestra economía no es sólida y por eso siempre termina oscilando entre los vaivenes internacionales. Pero es una dependencia histórica. ¿Desde cuándo? Bueno, ya desde el siglo XIX teníamos dependencia económica, el contrato Dreyfus, por ejemplo, con los franceses, pero se termina de consolidar, digamos, esta dependencia económica de los capitales extranjeros con el contrato Grace después de la Guerra del Pacífico. Que se va a firmar durante el gobierno de Cáceres. Pues bien, esas van a ser entonces, como les decía, las características generales de este segundo militarismo. Vamos a tener como primer presidente de este segundo militarismo a Miguel Iglesias. Iglesias era un militar que había luchado en la Guerra del Pacífico, pero es el que termina por manifestarse abiertamente a favor de la firma de un tratado de paz con los chilenos. Él va a convocar una asamblea constituyente en el año de 1884 y va a ser nombrado presidente provisorio. Nombrado como presidente provisorio, él va a proceder a ratificar el Tratado de Ancón y se inicia durante su gobierno la etapa de la reconstrucción nacional. Durante su gobierno, entonces, vamos a ver que él se va a preocupar por reaperturar varias de las instituciones culturales y educativas que habían sido clausurados, sobre todo en la ciudad de Lima, producto de la invasión chilena. Y es aquí en donde vamos a encontrar las consecuencias de la ocupación que llegaron a ser los chilenos de nuestra capital. Si bien es cierto, los chilenos no cometieron los excesos y abusos y crímenes que cometieron en Barranco, por ejemplo, toda la zona de Chorrillos y Barranco fue incendiada, saqueada y destruida luego de la batalla de San Juan. Y precisamente la armada británica y francesa que estaban ancladas en el puerto del Callao amenazaron a los chilenos de que si cometían los excesos que habían cometido en Chorrillos y Barranco, iban a proceder a tomar acciones militares en contra de la flota chilena que se encontraba precisamente bloqueando el puerto del Callao y demás. Por eso es que los chilenos, cuando entran a Lima luego de la batalla de Miraflores, no cometen esas atrocidades que sí cometieron luego de la batalla de San Juan. Entran a Lima marchando pacíficamente y demás, pero ocupan importantes sedes culturales dentro de nuestra capital. Ocupan el Colegio de Guadalupe,
ocupan la Universidad de San Marcos, ocupan la Biblioteca Nacional, y precisamente en un claro intento de desprestigiar y afectar parte del prestigio nacional, estas instituciones son convertidas en cuarteles, caballerizas y demás. Eran instituciones culturales. Había una gran cantidad de lugares en donde pudieron haber entrado y tomado posesión, pero eligieron estos lugares. Es precisamente en esta ocupación en donde una gran cantidad de material cultural de nuestro país es sustraído. La que va a sufrir las más grandes vejaciones y sustracciones de su colección bibliográfica de estas instituciones va a ser la Biblioteca Nacional, evidentemente. La Biblioteca Nacional va a ser saqueada por los chilenos. Una gran cantidad de libros van a ser enviados precisamente a Chile. Por eso es que en la actualidad y en los últimos años, me recuerdo que en el gobierno de Alan García, si mal no me equivoco, hubo todo un pedido por parte del gobierno peruano para que se devuelvan precisamente todos estos materiales bibliográficos que habían sido sustraídos de la biblioteca. No sé si lo dije aquí, pero cuando hablamos de patrimonio cultural, como es precisamente los libros que se sustraen de la biblioteca, ese patrimonio cultural le pertenece a una nación y no son pasibles de ser utilizados como botín de guerra. ¿Por qué? Porque según las normas internacionales, incluso para la guerra hay normas internacionales, ahora que se respeten o no eso es otra cosa, pero según normas internacionales, lo que puede ser objeto de botín de guerra son armas, estandartes, uniformes y demás. O sea, elementos estrictamente militares que pueden ser utilizados como botín de guerra y demás, como el caso del Huáscar, por ejemplo. El Huáscar no va a ser devuelto nunca al Perú, por más que nosotros pidamos que nos devuelvan el Huáscar y demás, no, los chilenos no nos lo van a devolver nunca. Y nosotros no tenemos ninguna forma tampoco de reclamarlo. ¿Por qué? Porque el Huáscar es un arma. El Huáscar, cuando fue capturado por los chilenos, fue reparado por ellos y luego utilizado con bandera chilena para bloquear el puerto del Callao, por ejemplo. El Huáscar es un arma que ha sido convertido en museo y demás, pero es un arma y por eso es que el Huáscar sí es un botín de guerra. En cambio, los libros no. Los libros no son armas, son patrimonio cultural de una nación. Y por eso es que el Perú reclamó precisamente a los chilenos que le devuelvan estos libros que habían sido robados, los libros de la primera Biblioteca Nacional. Hace pocos años, una gran cantidad de estos libros estaban en diferentes bibliotecas de Chile y demás, fueron devueltos precisamente a la Biblioteca Nacional del Perú. Y es que una gran cantidad de estos libros fueron sustraídos. Ahora, no solo se sustrajeron libros, sino también se sustrajeron, ya saliendo de la biblioteca, se sustrajeron piezas escultóricas, se sustrajeron cuadros, pinturas y demás. Yo tengo un profesor de historia del arte, que es el profesor Cabanillas, y él nos contaba precisamente que, por ejemplo, en una de las plazas de Lima había una estatua hecha en mármol de un famoso escultor de la época, que representaba precisamente a una victoria, una alegoría precisamente a la victoria o a la fama, no recuerdo bien. Lo cierto es que mi profesor ha logrado rastrear precisamente cómo es que más o menos aparece esta estatua aquí en Lima, y luego de la ocupación chilena, un sargento de Chile se lleva precisamente esta estatua y la dona. ¿A quién? A su pueblo natal. Y por eso es que en la actualidad, según la investigación que va desarrollando mi profesor, esta estatua que antes estaba adornando una de las plazas de Lima, termina adornando uno de estos pueblitos en Chile de la ciudad natal de la que provenía este oficial chileno. Cosas así. También se dice que, por ejemplo, antes existía un reloj que cuando daba las 12 todos los días, tenía un mecanismo por el cual salía un soldado y se entonaban las notas del himno nacional. Y así, en un reloj que estaba dentro de la capital. Se cuenta que los chilenos se llevaron este reloj y trataron de cambiar el mecanismo para que sea no el himno del Perú, sino el himno de Chile. Pero esto, según se cuentan, no pudieron cambiar el mecanismo y malograron el reloj. Pero bien, una gran cantidad entonces de nuestro patrimonio cultural, histórico y demás es sustraído de aquí.
De hecho, en el Museo de Chile, me parece, hay una sala que se conoce como Sala Perú, donde hay una gran cantidad de retratos, de elementos así que presumiblemente fueron sustraídos durante este conflicto. La Universidad de San Marcos también va a sufrir una serie de vejaciones. No solo en la biblioteca se van a robar libros, sino también en la universidad. En la Universidad de San Marcos se van a sustraer documentos muy antiguos de la universidad, documentos que hablaban sobre su fundación, sobre documentos que hablan sobre los alumnos, cómo se organizaba la universidad en la época virreinal y demás, documentos muy antiguos son sustraídos. Y es más, la universidad va a ser usada como caballeriza y como cuartel también. Además de que, y eso es algo lamentable también, y eso es culpa de Piérola. Cuando Piérola se va de Lima, luego de la derrota en Miraflores, Piérola no tuvo el tino, no tuvo la audacia o el recato de llevarse los documentos clasificados o importantes con él. Cuando Piérola se va, Piérola deja todos los documentos dentro del Palacio de Gobierno. Y cuando los chilenos entran, los chilenos encuentran los documentos en donde estaban los planes de batalla, estaban cómo se había organizado precisamente la defensa de Lima, quiénes habían participado en la defensa de Lima, y ahí en esos documentos se lee que una gran cantidad de profesores y una gran cantidad de estudiantes sanmarquinos participaron en la defensa de la ciudad. Por eso es que los chilenos no tuvieron ningún reparo en vejar y básicamente atentar en contra del patrimonio de la Universidad San Marcos, ya que los consideraban como enemigos básicamente porque varios de sus profesores y alumnos habían luchado en la defensa de la universidad. Perdón, la defensa de Lima. Por eso es que la Universidad de San Marcos también sufre una serie de vejaciones. Y el Colegio Guadalupe también. O sea, el Colegio Guadalupe era una de las instituciones más importantes, educativamente hablando, de Lima, y varios de sus estudiantes y profesores participaron en la defensa de Lima. Algunos de ustedes han escuchado hablar de el niño héroe Manuel Bonilla. Me parece que así se llama. El niño héroe Manuel Bonilla. Algunos de ustedes han escuchado hablar de este jovencito. Algunos de ustedes saben más o menos la historia de este señor. Bueno, de este niño, básicamente, que se convierte en héroe de la guerra del Pacífico, básicamente. ¿Por qué? Porque con apenas 13 años, este niño héroe, Manuel Bonilla, lucha y muere en la batalla de Miraflores. ¿De dónde vino? ¿Dónde estudiaba este señor? Pues estudiaba en el Colegio Guadalupe. El Colegio Guadalupe, durante la defensa de Lima, se convirtió en un lugar a donde llevaban a los heridos para que sean tratados. Y gran parte de los jóvenes que luchan en Guadalupe también mueren ahí. De hecho, dentro del Colegio Guadalupe hay un salón que es como que un salón sagrado dentro del colegio, en donde era la sala en donde trataban a los heridos. Y por eso es que en la actualidad en el colegio nadie pasa por ahí. O sea, es una sala, es una especie de patio, en donde nadie puede entrar, nadie puede pasar, porque básicamente ahí murieron varios bueno, en general, defensores de Lima, pero también estudiantes del Colegio Guadalupe. El Colegio Guadalupe también va a ser objeto de daños por parte de los chilenos. Pues bien, estas instituciones culturales con iglesias, pues básicamente se reabren. La Universidad de San Marcos vuelve a reaperturar, evidentemente va a tener una serie de problemas debido a la crisis y debido a la destrucción de gran parte de su mobiliario. Dentro de la universidad también se robaron y se sustrajeron un montón de material científico y de herramientas científicas, que a dónde van a parar, evidentemente a Chile. Pues bien, en la Biblioteca Nacional, el encargado de reconstruir la Biblioteca Nacional va a ser Ricardo Palma, y va a ser famoso por la famosa frase del bibliotecario mendigo, ya que este señor se va a dedicar a empezar a pedir libros a diferentes instituciones, embajadas, países, para poder reconstruir la Biblioteca Nacional. Ahora, Palma no lo hizo solo, tenía un equipo muy reducido, eso sí,
pero Palma era el director precisamente de la Biblioteca Nacional encargado de reaperturar esta institución y gracias al trabajo de Palma y compañía se va a lograr recuperar una importante colección y va a tener ya la Biblioteca Nacional entonces libros como para poder educar, instruir a las personas que llegaban hacia las instituciones de este lugar. Ahora bien, no va a ser la única vez en que la Biblioteca Nacional va a sufrir algún tipo de desastre. De hecho, la Biblioteca Nacional del Perú, dentro de su historia, tiene dos épocas o dos hechos totalmente destructivos que atentaron contra la colección. Uno es precisamente luego de la Guerra del Pacífico y la sustracción de los libros, y el otro es el incendio de los años 40. En los años 40 la Biblioteca Nacional se incendia, lamentablemente. Pero bien, es Ricardo Palma el que se encarga de reconstruir la Biblioteca Nacional. Bien, durante el gobierno de Iglesias, debido a que no se tenía ninguna fuente de recurso económico, recuerden que los principales aparatos productivos del país están hechos una total ruina debido a la guerra, Iglesias tiene que implementar la famosa contribución personal. Supuestamente era una contribución personal de una serie de impuestos para poder sacar a flote el país. En teoría, esta contribución personal se debía aplicar a todos los ciudadanos. Sin embargo, al momento en que se aplica la contribución personal, afecta económicamente a la población indígena. La población nativa indígena, que encima que había luchado y había mantenido el honor del Perú durante la guerra del Pacífico. ¿Por qué digo que la población indígena había mantenido el honor del Perú? Porque básicamente hasta la campaña de la Breña, todas las batallas en las que había participado el Perú, exceptuando Tarapacá, habían sido derrotas tras derrotas. Recordarán ustedes, Pucará, la batalla de Arica, la batalla de Tacna, la batalla de Miraflores, la batalla de San Juan, todas esas batallas que habían sido luchadas por el ejército peruano y demás, todas habían sido derrotas. Los que habían mantenido el honor nacional y habían mostrado arrojo y pundonor, sobre todo durante la campaña de la Breña, acompañando precisamente a Cáceres y luchando y tratando de mantener al invasor chileno a raya, van a ser precisamente los nativos indígenas. La población nativa en las montoneras son los que tratan de contener a los chilenos. Por ejemplo, en el centro, la guerra del Pacífico se vive de una manera distinta. En el centro de la guerra del Pacífico, ellos lo entienden como una victoria. ¿Por qué? Porque cuando los chilenos invaden el centro, son Cáceres y sus tropas, que son de origen nativo, las que los expulsan en estas pequeñas escaramuzas en donde logran derrotar a los invasores chilenos. Esta población indígena, que había luchado en la guerra del Pacífico valientemente y que había logrado mantener a raya durante buen tiempo al invasor chileno, ahora se veía afectada por la aplicación de la contribución personal que había impuesto Miguel Iglesias, ya que esta contribución personal en realidad se va a identificar con el antiguo tributo indígena, este tributo indígena de carácter colonial que había sido eliminado por Castilla, pues en la práctica se estaba reimponiendo con esta contribución personal. Esto va a motivar el rechazo de las amplias mayorías indígenas. Además de que una gran cantidad de población nativa estaban básicamente en la pobreza y en la miseria porque, como ustedes sabrán, los nativos indígenas, que eran comúnmente denominados como indios, eran los estratos más pobres de la capa social peruana. Esto va a motivar entonces revueltas, va a motivar que se formen en diferentes partes del país levantamientos en contra del gobierno de Iglesias. El más grande de todos estos levantamientos va a ser la rebelión de Pedro Pablo Atusparia en Ancash, que se va a rebelar precisamente en contra de Miguel Iglesias. Varias autoridades locales van a ser ejecutadas por Atusparia
Y se va a formar entonces en la zona del Callejón de Huaylas un movimiento anti el gobierno de Iglesias. A esto hay que sumarle que Cáceres, que no había sido capturado luego de la batalla de Huamachuco, se oponía abiertamente al gobierno de Iglesias y también había formado sus propias tropas para enfrentarse abiertamente a Iglesias. En la zona del Callejón de Huaylas, entonces, se va a aumentar la inestabilidad política cuando se inicia este movimiento iniciado por Atuspaya, que va a tener en un primer momento una gran cantidad de apoyo, pero que va a ser violentamente reprimido cuando tropas estatales, evidentemente bajo las órdenes de Iglesias, llegan a derrotar y a reprimir este movimiento. Va a causar una gran conmoción dentro de la zona del Callejón de Huaylas, dentro de la zona de Ancash, en Huaraz. Finalmente, Atusparia es derrotado, capturado, ejecutado y la rebelión básicamente desaparece. Sin embargo, esto no va a impedir que Cáceres termine por darle un golpe de Estado a Iglesias y de esta manera Cáceres logre asumir la presidencia del Perú por primera vez. Se da la famosa guerra civil entre los azules y rojos. ¿Por qué? Porque vamos a tener el color de kepi, que es un sombrerito, que van a utilizar las tropas. Los azules van a ser los de Iglesias, los rojos van a ser el kepi de Cáceres y de esta manera, luego de una breve guerra civil, Cáceres se va a imponer sobre Iglesias, logrando entonces logrando Cáceres llegar por primera vez al sillón presidencial. Andrés Avelino Cáceres va a gobernar desde el año 1886 hacia el año 1890. Lamentablemente, Cáceres, durante su gobierno, va a tener una serie de acciones muy cuestionables. Cáceres es uno de estos personajes que durante su actividad militar y su vida militar es intachable e irreprochable, pero una vez llegado al poder, pues va a cometer una serie de errores, va a cometer una serie de actos abiertamente controversiales, como la firma misma del Tratado Grace, como el abandono de las bases populares que lo habían llevado al poder. Y esto va a ocasionar que el gobierno de Cáceres, sobre todo el primer gobierno, empiece con mucha expectativa, pero el gobierno de Cáceres termina precisamente cuestionado, con una gran cantidad de opositores dentro de diferentes aspectos de la sociedad peruana. Cáceres llega entonces al poder en el año de 1886, apoyado en gran medida por las montoneras de origen nativo que habían precisamente apoyado a Cáceres durante el conflicto de la guerra con Chile y durante su guerra civil contra Iglesias. Basadre es muy duro con Cáceres. ¿Por qué? Porque Basadre señala que probablemente Cáceres hubiera sido el héroe máximo de la historia de nuestro país si hubiera muerto en batalla. ¿Por qué? Porque todas las grandes obras que hizo como militar son precisamente opacadas por las acciones que tuvo como político. Pero bien, Cáceres va a formar un partido político con el cual va a empezar a formar alianzas con otros partidos. El partido que forma Cáceres se llama el Partido Constitucional y él logra precisamente gobernar en alianzas con los otros partidos, que va a ser el Partido Civil y otros partidos de origen civil, valga la redundancia, o sea, partido civil de los civilistas y otros partidos como el Partido Demócrata, por ejemplo, y demás. Pues bien, con Cáceres en el poder, se van a desarrollar una serie de medidas económicas para poder reactivar la economía. Desaparece el billete fiscal y se crea una nueva moneda, que va a ser el sol de plata. Se crean las juntas departamentales también, para poder descentralizar la recaudación fiscal y de esta manera poder tener una mejor administración de los recursos en las provincias. Sin embargo, esta creación de las juntas departamentales para la recaudación del fisco van a ser evidentemente no muy productivas para el desarrollo económico del Perú. Va a ser un fracaso en realidad estas juntas departamentales. Ahora bien, Cáceres había llegado al poder gracias al apoyo de sus montoneras caceristas que habían precisamente apoyado
al general desde la Guerra del Pacífico. Sin embargo, Cáceres en el poder necesitaba, para mantener el poder, negociar con la élite aristocrática, que en general eran grandes hacendados, sobre todo de la sierra. Los hacendados le van a exigir a Cáceres, para prestarle su apoyo, el desarme precisamente de estas montoneras que habían formado Cáceres y que lo habían ayudado a luchar en la Guerra del Pacífico y en la guerra contra ingleses. Cáceres entonces va a abandonar y va a separarse de estas montoneras que lo habían apoyado para precisamente poder mantener el control de la presidencia, ya que necesitaba a los hacendados de su lado para poder gobernar. Por eso es que Cáceres, dentro de su gobierno, va a abandonar abiertamente a sus montoneras. Sí, compañera, ¿querías preguntar algo? Habías levantado la mano, no sé quién por ahí. Ah, ok. Pero bien, por eso es que Cáceres abandona su principal base de apoyo. Su base de apoyo habían sido precisamente estas montoneras que lo habían ayudado a llegar al poder. Pero para mantenerse en la presidencia, lo que hace Cáceres es llegar a un acuerdo con los hacendados, y los hacendados exigían el desarme de las montoneras, la reducción de las exigencias de estas comunidades campesinas que exigían mayor apertura a la propiedad de la tierra, exigían mejores condiciones sociales y demás. Pues bien, Cáceres los abandona. Por eso es que decimos, y muchos historiadores hablan, de que Cáceres, como político, toma una serie de acciones que van a eclipsar a sus acciones como militar. Pues bien, una de las medidas más controversiales que va a tener Cáceres en la presidencia va a ser el contrato Grace, la firma del famoso contrato Grace en el año de 1889. Verán, para esta época el Perú no tenía ninguna forma de poder reactivar la economía. El salitre se había perdido básicamente. No había guano, el guano ya no cotizaba como antes. De hecho, ya desde mucho tiempo atrás el guano había dejado de ser un producto atractivo para el comercio internacional. Y entonces no había alguna forma de poder reactivar la economía, y los acreedores que tenían precisamente deudas en contra del Perú exigían el pago de este dinero para, sobre todo, poder prestar plata. El Perú necesitaba urgentemente que se realicen inversiones, que presten dinero al Perú para poder precisamente reconstruir gran parte del aparato productivo dañado. Entonces, por un lado, tenías una gran cantidad de deuda, tu aparato productivo estaba totalmente destrozado, no podías repararlo, y por otro lado, no había forma entonces de poder reactivar la economía. No había ningún tipo de indicio. Esto va a motivar a que se forme la Peruvian Corporation y que sea liderada por Michael Grace. Y este señor Michael Grace, que era representante de los tenedores de bonos británicos en el Perú, va a llegar a un acuerdo con el gobierno de Cáceres. ¿Cuál va a ser este acuerdo al que va a llegar? El famoso contrato Grace, firmado en el año de 1889. ¿Qué es lo que va a suceder? Se cancela la deuda externa del Perú, la deuda externa de, sobre todo, los tenedores de bonos de deuda contra el Perú. Se cancela la deuda externa, pero a cambio se le va a dar una serie de concesiones a los tenedores de bonos, que se van a agrupar en torno a la Peruvian Corporation. ¿Qué es lo que se le va a dar a los tenedores de bonos? Pues la concesión y el control de todos los ferrocarriles peruanos por 66 años. Es decir, por 66 años, la Peruvian Corporation va a ser la que va a controlar y distribuir la forma en que los ferrocarriles se van a llevar, se van a manejar, pasajes, productos y demás. Todos los ferrocarriles en el Perú van a estar bajo la concesión y bajo el control de la Peruvian Corporation. De la misma forma, se le va a dar 3 millones de toneladas de guano, que si bien es cierto, ya no cotizaban como antes y no eran tan atractivos para el comercio internacional, todavía eran importantes para el abono y la fertilización de la tierra.
se le van a dar a la Peruvian Corporation 2 millones de hectáreas en tierras en la selva, además de que se le va a dar la libre navegación a través del lago Titicaca. Se estipuló también que se le iban a dar 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Es decir, que a lo largo de 36 años el Perú iba a pagar 80.000 libras esterlinas. ¿A cambio de qué? De que la Peruvian Corporation cancele toda la deuda externa. Las consecuencias. Va a ser un tratado abiertamente entreguista. Se estaba entregando en bandeja de plata a los capitales británicos. El Perú se estaba entregando en bandeja de plata a los capitales británicos. Se acentúa entonces la dependencia hacia el capitalismo inglés y a partir de aquí nuestro país entonces va a vivir totalmente dependiente del capitalismo internacional. Sin embargo, la firma del contrato Grace va a permitir que el Perú se reinserte dentro del sistema económico mundial, porque para ese momento nadie quería prestarle plata al Perú. El Perú era un país, digamos, apestado económicamente hablando. Las inversiones no eran seguras en nuestro país, debido a la gran cantidad de deuda que teníamos y debido a la alta volatilidad política y económica después de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, la firma del contrato Grace permite que el Perú se reinserte en la economía internacional. Volviéndonos dependientes del capital inglés, sí, porque a partir de aquí nuestra economía es totalmente dependiente. Por contraparte, llegan una gran cantidad de inversiones al Perú. Luego de la firma del contrato Grace, el Perú se convierte en un país atractivo económicamente hablando. Y es que el Perú tenía un montón y tiene un montón de recursos minerales y naturales que pueden ser explotados. Y en esa época, los capitalistas internacionales, si recordarán, estamos hablando del imperialismo, que están buscando mercados y materias primas, vieron en el Perú entonces una importante fuente de estos productos. Primero, un mercado importante para vender sus productos y también una zona para poder extraer mercancías y materia prima, sobre todo con importantes concesiones por parte del Estado peruano. Por eso es que nuestro país es víctima también del imperialismo internacional. Hasta el día de hoy se debate si había una mejor forma de poder reactivar la economía. Varios historiadores historiadores económicos van a señalar que era la única forma viable de poder sacar al Perú de esta crisis económica. Otros dicen que no y demás. De hecho, la firma del contrato Grace va a ser utilizado por uno de los grandes opositores de Cáceres para desprestigiar precisamente su gobierno. ¿Y quién, alguno de ustedes sabe quién era el principal opositor de Cáceres? ¿Quién era el gran opositor a Cáceres durante esta época? ¿Alguno de ustedes puede intuir quién fue el principal rival político de Cáceres? ¿Alguno de ustedes sabe quién fue? Un viejo conocido, alguien que ya había participado en la política peruana desde la época del primer civilismo. También había sido opositor al civilismo y había sido opositor también a Prat Ugarteche. Ya, exacto. Era Nicolás de Piero. Nicolás de Piérola era el principal opositor de Cáceres. Y es irónico que Nicolás de Piérola haya criticado abiertamente el contrato Grace cuando él fue el responsable de la firma del contrato Dreyfus, que fue otro contrato entreguista, pero una casa francesa y demás. Por eso es que la imagen de Piérola es tan controversial. Pero bien, varios políticos peruanos se pusieron en contra y en abierta oposición a la firma del contrato Grace, porque evidentemente era la entrega de todos nuestros recursos a los británicos. Pero sirvió. ¿Sirvió por qué? Porque sacó al país del atraso económico, sacó al país precisamente del problema de la gran cantidad de deuda externa que teníamos con los acreedores británicos. También durante el gobierno de Cáceres se firma el Tratado García Herrera con el Ecuador para poner límites al norte de nuestro país en el año de 1890. En el año de 1890 culmina el gobierno de Cáceres y el que asume la presidencia va a ser Remigio Morales Bermúdez, que básicamente era el segundo al mando de Cáceres.
básicamente Morales Bermúdez pertenecía al Partido Constitucionalista, que en gran medida estaba formado por antiguos militares. En la práctica, Cáceres era el que mantenía, digamos, los hilos del poder dentro del gobierno de Morales Bermúdez. De hecho, Morales Bermúdez va a nombrar a Cáceres como ministro plenipotenciario y lo va a enviar hacia el extranjero a una serie de países como representante del Perú. La idea era que una vez que culmine el gobierno de Morales Bermúdez, Cáceres asuma por un segundo mandato presidencial. El gobierno de Morales Bermúdez va a culminar en medio de una crisis política nuevamente. ¿Qué es lo que sucede? Él va a gobernar de 1890 a 1894. Antes de hablar del final, hay que hablar de qué pasó durante su gobierno. Primero, va a haber una serie de problemas diplomáticos con Chile. ¿Algunos de ustedes pueden intuir cuál fue la causa del problema que vamos a tener con Chile en el año de 1892, para ser exacto? ¿Algunos de ustedes saben cuál fue la causa de este problema? Sobre todo va a ser por un problema que se estipulaba dentro del Tratado de Ancón, en el año de 1893, perdón, que se cumplía en el año de 1893, según el Tratado de Ancón. ¿Recordarán ustedes? Tacna y Arica, exacto, el plebiscito. Ustedes recordarán, dentro del Tratado de Ancón había un apartado en donde se decía que luego de 10 años de ocupación chilena, en Tacna y Arica se iba a realizar un plebiscito para preguntar a los habitantes de Tacna y Arica si es que ellos decidían quedarse en Chile o quedarse en el Perú. El problema va a radicar en que los chilenos van a argumentar que el Perú no tenía el dinero suficiente para pagar las compensaciones en caso de que Tacna y Arica decidieran quedarse en el Perú. Porque dentro del convenio se establecía que en caso de que Tacna y Arica decidieran quedarse en Chile, los chilenos iban a pagar una compensación por estos territorios al Perú. Y en caso de que estos territorios decidieran quedarse en el Perú tenía que pagar una compensación a Chile por estos territorios. Los chilenos argumentaron que el Perú no tenía este dinero y esta capacidad económica para poder pagar por estos territorios, y entonces no se llega a realizar el plebiscito, lo posterga. Este plebiscito no se va a dar nunca, porque al final sobre todo durante la época de Leguía, se van a terminar por resolver de manera definitiva las fronteras terrestres con Chile. Pero vamos a entrar en una serie de tensiones diplomáticas. El Perú va a reclamar precisamente que se cumpla y que se realice este plebiscito, pero Chile nunca lo va a querer realizar y nunca lo va a realizar. Se va a iniciar, por el contrario, un proceso muy fuerte de chilenización en estos territorios, en donde la población peruana va a ser hostigada por las autoridades chilenas para que terminen aceptando el control y el dominio chileno. Por eso es que se inician estas tensiones diplomáticas con Chile. Se promulga la ley del habeas corpus durante el gobierno de Bermúdez. Como ustedes sabrán, el habeas corpus es una garantía procesal que vamos a tener nosotros, los peruanos, en caso de que suframos algún tipo de vejación en el debido proceso de una querella legal y demás. Entonces, la ley del habeas corpus nos permite una protección adicional, legalmente hablando, en caso de que se atente en contra de nuestros derechos y demás. Durante el gobierno de Bermúdez se concluye la construcción del ferrocarril central, central. Bien. Bermúdez va a fallecer, lamentablemente, en el año de 1894 y se va a causar un vacío político dentro de nuestro país. El Partido Constitucional va a convocar elecciones, va a ser Justiniano Borgoña, este señor es el que asume el gobierno y convoca elecciones. Dentro de estas elecciones convocadas por Justiniano Borgoña, el único candidato va a ser el candidato del Partido Constitucional, que era, evidentemente, Andrés Avelino Cáceres. Los demás partidos políticos no van a presentar candidatos porque van a argumentar que esas elecciones
estaban amañadas y que evidentemente eran simplemente un mero trámite para que Cáceres regrese al poder. Por eso es que vamos a tener durante este periodo una alianza entre el Partido Civil de los civilistas y el Partido Demócrata, que va a ser liderado por Nicolás de Piérola. De la misma manera, vamos a tener al Partido de los Unionistas Cívicos de Valcárcel, el que también se va a plegar precisamente a esta especie de coalición que se va a enfrentar abiertamente al gobierno de Cáceres, ya que estos partidos van a argumentar que Cáceres estaba llegando al poder de manera totalmente autoritaria y no van a reconocer a Cáceres como el presidente electo del país. Basadre cuenta, por ejemplo, cómo es que se eligieron los liderazgos dentro de este movimiento, que se va a conocer como la Coalición Nacional. Basadre va a contar que estaban todos los miembros de la Coalición Nacional reunidos y se preguntaron entonces quién va a liderar el movimiento. Y Basadre cuenta que uno de ellos, uno de estos que estaban dentro de la reunión, dice, hay que elegir a alguien que sepa montar bien a caballo. ¿Y quién era el único representante que sabía montar bien a caballo durante este periodo? Pues Nicolás de Piérola. Entonces a Nicolás de Piérola lo ponen como líder de esta coalición nacional, que era el que venía precisamente a dirigir las tropas en contra de Cáceres. Paradójicamente, Piérola va a encontrar una gran base de apoyo dentro de la población popular. Esta población popular que había ayudado en un primer momento a Cáceres durante la Guerra del Pacífico y luego durante su guerra con Iglesias, paradójicamente ahora había apoyado o estaba apoyando abiertamente a Piérola en esta guerra civil. Este segundo gobierno entonces de Andrés Avelino de Cáceres va a ser muy corto y más se va a destacar por la guerra civil que va a tener en contra de la coalición nacional. La coalición nacional, entonces, liderada por Piérola, va a luchar en contra de, el gobierno de Cáceres. Bien, la batalla final de este conflicto se va a desarrollar en Lima. A lo largo de 2 días dentro de la capital se van a enfrentar las montoneras coalicionistas, es decir, las montoneras que lideraba Piérola, en contra del ejército cacerista. Las tropas de Cáceres van a ser finalmente cercados en la zona de la Plaza Mayor. Y Cáceres, al ver que está cercado y a ver la cantidad de muertos que hay desperdigados dentro de la capital, decide renunciar al gobierno. Se va a formar una junta de gobierno dirigida por Manuel Candamo. Este señor Manuel Candamo va a convocar elecciones y en estas elecciones el que logra ganar las elecciones es Piérola. De esta manera va a acabar el segundo militarismo, cuando Nicolás de Piérola asume el gobierno por un segundo mandato presidencial. El gobierno de Nicolás de Piérola va a ser una bisagra, un antes y un después dentro de la historia del Perú. ¿Por qué? Porque el gobierno de Nicolás de Piérola se va a preocupar por traer orden, estabilidad dentro del país. Y va a sentar todas las bases para la formación de lo que luego se va a conocer como la República Aristocrática. Los historiadores señalan que el gobierno de Nicolás de Piérola es la puerta de entrada del Perú a la modernidad. Es decir, a la existencia de una serie de instituciones políticas y económicas que van a ir rigiendo para mal o para bien la historia de nuestro país. Es durante el gobierno de Nicolás de Piérola en donde se va a reformar el ejército, por ejemplo, se va a reformar la economía, se va a reformar la forma de recaudación de impuestos y se va a, sobre todo, a traer instituciones bancarias, se van a crear precisamente instituciones bursátiles que van a permitir que el Perú ingrese precisamente a las redes del comercio, sobre todo bursátil, es decir, a las acciones y este tipo de cosas. Se crean seguros para las inversiones, se crean bancos y demás. El gobierno de Piérola es precisamente el encargado de sentar las bases para toda esta institucionalidad y estabilidad que va a tener el Perú durante buena parte de inicios del siglo XX. Bien,
El gobierno de Nicolás de Piérola va a estar marcado precisamente por este interés que va a tener Piérola por reorganizar el Estado. Vamos a tener una etapa en donde los civiles nuevamente gobiernan el poder. Reorganiza el Estado Piérola, hace que sea un poco más eficiente y sobre todo va a retornar el Estado a controlar la acción sobre la sociedad. Durante el gobierno de Piérola, el gobierno de Piérola va a exigir precisamente, sobre todo en el plano de la política internacional, que se realice el famoso plebiscito. Va a establecer también el estanco de sal para poder cumplir con las indemnizaciones, para poder pagar el rescate por las provincias de Tacna y Arica. Durante el gobierno de Piérola se va a firmar el protocolo Billinghurst-La Torre para poder establecer los mecanismos del plebiscito. Pero este protocolo no va a ser ratificado por Chile y por eso es que nunca se va a realizar. Chile va a seguir con más fuerza el proceso de chilenización de las provincias cautivas. En el plano económico, se van a fundar nuevos bancos, como el Banco Internacional, por ejemplo, en el año de 1897, el Banco Popular del año de 1899, el Banco Hipotecario de 1899, y además de que se va a crear la Bolsa de Valores de Lima en el año de 1896. Todo esto va a generar que en el Perú se desarrolle un importante mercado de capitales, lo cual hace que el Perú se conecte con mucho más fuerza con el sistema bursátil internacional, lo cual precisamente dinamiza la economía y hace que el Perú se adhiera cada vez más a los corrientes y sistemas económicos mundiales. Durante el gobierno de Piérola se crea el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento buscaba, entre otras cosas, hacerse cargo de los asuntos públicos de industria, por ejemplo, la creación de minas, la creación de industrias, la beneficencia. Se crea también un apartado dentro del Ministerio de Fomento para la higiene y sobre todo la creación precisamente de proyectos de irrigación dentro del país, sobre todo en una etapa en donde las haciendas son importantes. Por eso es que el agua es fundamental para poder hacer producir a estas haciendas, que en un primer momento van a ser la base de apoyo para lo que luego se va a conocer como la República Aristocrática. Es precisamente durante el apoyo que va a dar Piérola, gracias a este Ministerio de Fomento, a la creación de obras públicas, que los hacendados van a verse muy beneficiados con el acceso al agua y otros recursos que van a ser fundamentales para la consolidación de una agroindustria importante que va a ser fundamental para el siguiente proceso dentro de la historia del país. El sector agroexportador va a ser beneficiado con una reducción de impuestos, además de que se les va a facilitar la importación de maquinarias para la tecnificación, precisamente, sobre todo en la costa, de la producción de insumos como el azúcar, por ejemplo, que van a entrar en un importante auge de demanda internacional. De hecho, durante este periodo, el de Piérola, vamos a tener el boom del azúcar. ¿Qué es lo que sucede? En Estados Unidos, la gente empieza a demandar una gran cantidad de azúcar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede a finales del siglo XIX? La principal fuente de azúcar de los Estados Unidos era Cuba. Pero en Cuba vamos a tener la guerra de independencia cubana, además de que vamos a tener la guerra hispanoamericana, que va a ser una guerra que va a estallar entre España y Estados Unidos. Ahora, ¿qué tiene que ver España? Pues básicamente Cuba para esta época todavía seguía siendo una colonia española. Cuando estalla la guerra hispanoamericana, al final de la guerra, los que terminan controlando todo este sector va a ser Estados Unidos. Sin embargo, durante la guerra, los envíos de azúcar son cortados. Por eso es que Estados Unidos empieza a buscar otras fuentes de azúcar para poder suministrar la alta demanda de este producto en Estados Unidos. ¿Y dónde le va a encontrar? Pues aquí, en el Perú.
y en otras partes de América, pero sobre todo en el Perú, en las haciendas azucareras del norte, vamos a tener una alta demanda del azúcar peruana. Y esto va precisamente ligado a los apoyos que va a dar Piero al sector agroexportador, va a ligar a que se genere una importante industria agroexportadora en nuestro país, ligado a los terratenientes aristocráticos que en apoyo, y en concordancia con capitales extranjeros va a terminar por consolidar eh, esta oligarquía terrateniente exportadora que luego va a ser la que va a controlar el país durante la República Aristocrática. Pero ¿desde cuándo inicia precisamente esta consolidación o se inicia este proceso? Pues durante el gobierno de Piero, gracias a todos los avances y todos los apoyos que iba a dar Piérola para este sector agroexportador. Lamentablemente, durante el gobierno de Piérola se va a dar uno de los capítulos más trágicos dentro de la historia nacional, también ligado al sector agroexportador. Así como tenemos el boom del azúcar, vamos a tener lamentablemente el boom del caucho. ¿Y por qué digo lamentablemente el boom del caucho? Porque el boom del caucho va a significar la eliminación, explotación y esclavización de una gran cantidad de tribus amazónicas y de gente precisamente proveniente de esas tribus amazónicas que van a morir en condiciones de esclavitud en las haciendas caucheras de la selva. Durante esta época, la selva era un lugar inexpugnable, era un lugar de difícil contacto. Para poder llegar a las ciudades selváticas más importantes del país, no podía ser por tierra, porque no había caminos. ¿Cuál era la única forma de llegar? Por mar. ¿Y por dónde? Por el río Amazonas. Para que alguien de Lima pueda llegar a la selva, lo que tenía que hacer era tomar un barco, zarpar desde el Callao, llegar al Atlántico y entrar por el Amazonas, y de esta manera ya tenía acceso a las principales ciudades selváticas. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado no tenía mayor control sobre este territorio. Los que tenían el poder de facto en estos territorios van a ser los grandes hacendados caucheros, que se van a ubicar en las zonas de Colombia, Brasil y Perú, y van a ser los responsables de la explotación y eliminación sistemática de una gran cantidad de población nativa obligada precisamente a trabajar como mano de obra esclava en estas haciendas caucheras, en una época en donde el caucho es un producto altamente cotizado. Recuerden que estamos en plena segunda revolución industrial ya. El caucho es cotizado sobre todo para la industria automovilística, pero también para la misma creación de máquinas y maquinarias, cintas mecánicas, máquinas que hagan funcionar las fábricas y demás. Precisamente el caucho se convierte entonces en un producto muy importante. Y la única zona de alta producción cauchera era básicamente la Amazonía colombo peruano brasileña. Y en nuestra parte, en el Perú, pues los varones del caucho van a volver a ciudades como Loreto, Quito y demás, en ciudades importantes, gracias a la gran cantidad de dinero que van a recibir. Pero este dinero evidentemente estaba basado en la explotación y muerte de miles de nativos amazónicos que eran cazados prácticamente por los varones caucheros. Había gente que se dedicaba a internarse dentro de la Amazonía peruana, brasileña, colombiana, los capturaba como si fueran animales, les ponían grilletes, les ponían cadenas y demás, y luego llevaban precisamente a esta gente a venderlos a las haciendas caucheras para que trabajen dentro de estos territorios. Tanto es así el temor que le van a tener esta población nativa a los caucheros, que en la actualidad los antropólogos han logrado establecer que varias de esas tribus amazónicas, cuando hablan de figuras demoníacas y demás, se puede identificar precisamente estas figuras demoníacas como a los caucheros que precisamente habían llegado y habían prácticamente arrasado y en gran parte exterminado a mucha de esta población debido a los malos tratos y a las condiciones en esclavitud. Y hay que decir, eran esclavos los que trabajaban en estas haciendas caucheras. ¿Permitió el desarrollo y el crecimiento de las ciudades amazónicas? Sí, pero este crecimiento y este desarrollo estuvo acompañado de miles de muertes. Bien, durante el gobierno de Piérola vamos a tener una importante reforma militar, que va a ser la famosa Misión Clemente. Lo que pasa es que
Pierola se da cuenta de que uno de los principales problemas que había tenido el Perú en sus primeros años de existencia había sido el alto nivel de caudillismo militar y sobre todo la falta de una profesionalización precisamente dentro de la estructura militar. Los militares habían sido los responsables de que se produzcan todos estos golpes de Estado, cambios constitucionales constantes y demás. Por eso es que Pierola, buscando precisamente poder organizar el ejército y sobre todo poder someter el poder militar al poder civil, va a crear esta reforma militar, la famosa misión Clement, de influencia francesa. En esa época, producto del imperialismo también, las grandes potencias enviaban precisamente misiones militares para reorganizar los ejércitos de países no industrializados o de países que estaban precisamente en vías de industrialización y demás. A Chile, por ejemplo, llegó una misión prusiana, al Perú va a llegar la misión francesa y así, en diferentes partes de América Latina van a llegar misiones extranjeras con la intención de crear, por ejemplo, en este caso, en el plano militar, ejércitos a imagen y semejanza de la gran potencia industrial, en este caso la francesa. Por eso es que nuestro ejército está conformado a el estilo francés. Por eso es que los trajes de gala de los cadetes y de los oficiales de nuestro ejército del Perú es un traje que se asemeja mucho al estilo francés, ya que es la misión Clement, la que reforma el ejército. ¿Qué es lo que estipula la misión Clement? Primero, se establece el servicio militar obligatorio para que todos los civiles tengan una preparación militar en caso de una guerra abierta. Y es que los traumas de la Guerra del Pacífico todavía seguían presentes dentro de Pierola y precisamente dentro de esta misión Clement. De la misma manera, se especializan precisamente las funciones que van a ocupar el ejército dentro de la sociedad y sobre todo se establece que el ejército va a ser obediente de la Constitución y de el poder civil. De esta manera, entonces, se buscaba evitar años y años de caudillismo militar que habían sido los responsables de las crisis políticas que se vivieron en los primeros años de vida independiente. Se crea precisamente con esta intención la Escuela Militar de Chorrillos. No sé si alguno de ustedes vive por Chorrillos o por Barranco, y ahí ustedes conocerán este gran predio que es la Escuela Militar de Chorrillos, en donde se va a buscar formar de manera profesional a los futuros militares de nuestro país. De la misma manera, se promulga el Código de Justicia Militar, que va a ser distinto, evidentemente, al Código de Justicia Civil, y por eso es que en la actualidad los militares son juzgados dentro del Código Militar, que es distinto, tienen un foro distinto al Código Civil, que es el normal que cualquier persona, al que cualquier persona está sujeto. Se va a desarrollar durante el gobierno de Pierola una controvertida reforma electoral, sobre todo en el plano social. ¿Por qué? Ya desde antes se debatía si los analfabetos debían participar o no dentro de las elecciones. Era un debate que estaba presente incluso antes de la Guerra del Pacífico. Se pensaba que los analfabetos, debido a su condición de analfabetos y de poco instruidos, no tenían la capacidad de elegir precisamente a sus gobernantes y demás. Había un debate entonces si estos debían ser o no elegidos. Además, ser o no participantes del proceso electoral. Además, antes de estas elecciones existían lo que se conoce como los colegios electorales, es decir, el voto no era directo, no era que como ahora que yo elegía a mi representante a través de mi voto, no, sino que elegía un colegio electoral y este colegio electoral luego era el que elegía quién iba a ser el presidente. Pues bien, en el año de 1895 se va a realizar esta reforma electoral, en donde se va a establecer, o sea, se acaban con este voto indirecto de los colegios electorales y demás, y se establece el voto directo, es decir, en donde ya voy a elegir directamente a mi representante. Y otra medida que se va a realizar en torno a esta reforma electoral va a ser que
una condición para poder participar en las elecciones es que seas alfabeto. Evidentemente, alfabeto en lengua española. ¿Qué quiere decir? Que supieras leer y escribir en castellano. De esta manera, con la aplicación de esta reforma electoral, ¿dónde estábamos? Acá está. Con la aplicación de esta reforma electoral, miles de peruanos, por no decir millones de peruanos, son apartados esta, de esta condición de poder elegir a sus representantes. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, dentro del Perú, todavía para esta época, había altísimos índices de analfabetismo en lengua castellana. Es decir, había un pequeño, muy reducido de personas que sabían leer y escribir en español. Si esto pasaba en las ciudades costeñas, imagínense lo que pasaría en la sierra. O sea, incluso en las ciudades costeñas había altos índices de analfabetismo. En la sierra, los porcentajes eran muy superiores. Los que se van a ver afectados por esta reforma electoral, sin duda, van a ser las comunidades indígenas, porque ahí hablaban quechua. Y no sabían, evidentemente, en gran medida leer y escribir en español. Entonces, estos ciudadanos, que hasta este momento eran ciudadanos, pues básicamente son reducidos a ciudadanos de segunda categoría, que no tienen la capacidad de ejercer la elección de sus gobernantes y demás. Esto va a permitir entonces que una cantidad muy reducida de electores exista dentro de nuestro país. Por lo tanto, no es sorprendente que para el siguiente proceso electoral y los sucesivos procesos electorales sean un grupo muy reducido los que terminaran captando y acaparando el poder. Por eso es que la República Aristocrática va a lograr consolidarse. Va a ser una etapa en donde, gracias a esta reforma electoral, la oligarquía ligada al partido civil va a lograr imponer sus candidatos, ya que en su mayoría los electores, en su gran mayoría, pertenecían a estos grupos sociales altos aristocráticos plenamente alfabetizados. Conforme vamos a ir entrando en el siglo XX, esta situación va a ir cambiando, pero en un inicio, esta reforma electoral y estas reformas impuestas por Piérola en el sector político, económico, social e inclusive militar van a sentar las bases para la siguiente etapa dentro del proceso histórico de nuestro país, que va a ser la República Aristocrática. Durante la República Aristocrática, que se va a dar a inicios del siglo XX, vamos a tener sectores económicos claves que van a ser importantes, sobre todo porque van a ser la base de apoyo de esta República Aristocrática y de estos aristócratas, oligarcas o gamonalistas. Gamonalismo en la sierra, oligarquía en la costa. ¿Cuáles van a ser los principales recursos económicos que va a tener nuestro país a inicios del siglo XX, que le van a permitir a la oligarquía terrateniente tener una base de apoyo para poder controlar el país a lo largo de 20 años? Pues va a ser primero el petróleo, ubicado en los yacimientos de La Brea y Pariñas en la ciudad de Piura. Este va a ser producido en un primer momento por la London Pacific y luego por la International Petroleum Company. La London Pacific de capital inglés y la IPC luego de capital norteamericano. Un poco más al sur, pero también al norte de nuestro país, o sea, un poco más al sur de Piura, vamos a tener las grandes explotaciones de azúcar, como los latifundios costeños. Estamos hablando de haciendas como Casagrande, Cartavio, Roma, Grace, Cayaltí, que se van a dedicar precisamente a la extracción de azúcar y a la comercialización de este producto hacia países como Estados Unidos y otras zonas de Europa, aunque el principal mercado era los Estados Unidos de América. Estas haciendas costeras van a modernizarse rápidamente, ya que van a recibir un fuerte apoyo económico por parte del Estado, pero también van a recibir el interés de casas extranjeras que van a financiar también la industrialización y la modernización de estas haciendas. La mano de obra que van a utilizar estas haciendas en primer momento van a ser los famosos indios enganchados. El sistema de enganche se va a producir durante este periodo. ¿En qué consiste el sistema de enganche? Pues básicamente en lo siguiente. Iba una especie de reclutador a la zona de la sierra y les ofrecía trabajo a los nativos indígenas, que eran conocidos como indios. Un montón de estas personas entonces viajaban hacia las haciendas costeras y evidentemente
el reclutador y el hacendado les daban un adelanto a estos indios. Les daban un adelanto para que se acomoden, para el viaje de venida y demás. Pero evidentemente este adelanto no era gratis, sino este adelanto se debía pagar con el trabajo. Ahora bien, echa la ley, echa la trampa. ¿Cuál era la trampa? Pues básicamente cuando el indio venía y se ponía a trabajar, cuando cometía algún tipo de falta o cometía algún tipo de error, pues la deuda se iba incrementando, 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 haciendo que básicamente el indio al final no pudiera salir de este trabajo. Y la única forma que tenía el indio para salir era básicamente pagando la totalidad de la deuda que había contraído. Pero a través de diferentes argucias, el hacendado hacía todo lo posible para retener precisamente esa mano de obra que era barata porque básicamente no recibía la totalidad de su sueldo, porque gran parte de este sueldo evidentemente lo retenía el hacendado bajo este sistema de enganche. Por eso es que una gran cantidad de nativos, de indios, van a quedar básicamente atrapados trabajando dentro de estas haciendas. Los otros van a ser peones de origen japonés. Los japoneses también van a llegar a nuestro país y una gran cantidad de ellos van a terminar trabajando en las haciendas azucareras del norte. En el sur vamos a tener el algodón, que se van a producir en la costa sur. Aquí vamos a tener como principal mano de obra a los peones no asalariados. Va a ser el yanaconaje. ¿Qué es el yanaconaje? Pues básicamente el hacendado le decía al indio, toma una parcela de tierra para que tú la trabajes, pero a cambio tú me vas a dar tu mano de obra. Entonces el nativo indígena se veía obligado a trabajar primero para subsistir dentro de la parcela de tierra que le habían asignado, pero también principalmente trabajar dentro de la hacienda algodonera. El Yanacona trabajaba de esta manera, era una especie de siervo dentro de la hacienda, porque no solo trabajaban en la hacienda, sino también daban una serie de servicios personales dentro de las haciendas, cuidado del ganado, cuidado de las personas y del mobiliario dentro de las haciendas y demás. Evidentemente, el hacendado no le pagaba al Yanacona. Por eso es que son peones no asalariados, no les pagaba, porque supuestamente tenían una parcela de tierra y de esta manera el Yanacona sobrevivía, pero evidentemente no recibía un pago por su trabajo. En la selva vamos a tener el caucho, del que ya hemos hablado. Aquí vamos a ver a los empresarios César Arana y Fermín Fitzcarraldo, que van a ser los varones del caucho, y la mano de obra va a ser, como les había mencionado, nativos esclavizados, en donde van a predominar las correrías. Las correrías eran básicamente estos eventos en donde el cauchero se adentraba en la selva y perseguía a los nativos amazónicos para capturarlos y llevarlos como mano de obra esclava. En la Sierra Central vamos a tener como principal fuente de recurso la minería, sobre todo el cobre. Va a ser la Pasco Mining Company la que se va a encargar de la producción de este importante material. En la zona del altiplano, las lanas van a ser producidas en gran cantidad. Las haciendas ganaderas de los grandes gamonalistas van a ser los que van a producir una gran cantidad de este fino textil. Ahora bien, los hacendados, en un afán de aumentar su producción y sobre todo aumentar el territorio que van a utilizar para poder mantener a sus cabezas de ganado, van a ir comiéndole terreno a las comunidades indígenas. Las comunidades nativas constantemente van a reclamar que los hacendados están aumentando su territorio a costa precisamente de la propiedad de las comunidades indígenas. Por eso es que vamos a tener una serie de levantamientos hacia el final de la República Aristocrática en contra precisamente de los grandes hacendados ganaderos. Aquí en la producción de lana vamos a tener como principal representante a la casa comercializadora Ricketts, que va a ser una casa importante en la producción de estas lanas y estos textiles que van a venir en gran mayoría de camélidos. Pues bien, esos van a ser entonces las actividades económicas que van a sustentar precisamente a la República Aristocrática. Se la va a conocer como República Aristocrática porque era precisamente una pequeña aristocracia la que gobernaba el país. Una pequeña aristocracia que se encapsulaba dentro del partido civil. Los más ricos del país, los más ricos del Perú, una serie de familias, porque todas eran familias ligadas a algún
alguna actividad económica importante, son las que van a terminar por gobernar durante esta etapa. Se crea un orden excluyente en donde solo podían participar evidentemente del proceso electoral los que sabían leer y escribir, lo cual era una minoría dentro de la población. Los campesinos de la Sierra Central y Sur quedan marginados, quedan sin derechos políticos, y esto va a permitir entonces que el partido civilista, que agrupaba a la aristocracia, controle todo el territorio. Es un periodo de estabilidad política en donde la hegemonía del partido civil es claramente palpable. También vamos a observar un gran centralismo limeño. Lima se convierte y se reafirma como la ciudad que va a controlar las demás ciudades y las demás regiones del país. En el plano económico, este periodo se va a caracterizar por un crecimiento económico sostenible gracias a las actividades económicas extractivistas, como va a ser, por ejemplo, la minería, gracias a también a las actividades agroexportadoras, como va a ser, por ejemplo, la agroindustria. Pues bien, es una economía agrominero exportadora. Se está exportando minerales y sobre todo azúcar y algodón y también caucho a diferentes partes del mundo, en una etapa en donde la segunda revolución industrial está demandando cada vez más recursos. Como ya les había mencionado, en gran medida el sistema de enganche es lo que va a proporcionar a esta economía agrominera exportadora una fuente de mano de obra barata, una fuente de mano de obra casi inagotable, que va a permitir que estos sectores industriales se beneficien mucho se beneficien mucho en ahorro, precisamente ahorro de costos a la mano de obra. Bien, como les había mencionado, es un proceso de exclusión política de la clase media, del proletariado y del campesinado. Durante este periodo, en el Perú, se va a desarrollar el movimiento obrero, ligado sobre todo a movimientos anarquistas, ya que a pesar de que el Perú no tenía una gran industria, en Lima sí vamos a tener la formación de importantes sindicatos que van a permitir precisamente una serie de reclamos con exigencias de mejoras en las jornadas laborales, mejoras en los sueldos, mejores tratos hacia el sector obrero y demás. Es durante esta república aristocrática en donde vamos a tener la aparición también de una generación de jóvenes intelectuales, sobre todo ligados a la Universidad San Marcos en algunos casos, que van a empezar a tratar de pensar en el país desde una perspectiva hacia futuro. Es decir, empiezan a tratar de teorizar cuáles son los principales problemas del país y cuáles son las posibles soluciones para este país. Son una serie de jóvenes intelectuales, historiadores, literatos, geólogos, como Tello, por ejemplo, que van a empezar a cuestionar abiertamente a la República Aristocrática. Muchos de estos jóvenes van a identificar en la República Aristocrática el principal problema de falta de apertura social. Y van a tener a lo largo de estos años de la República Aristocrática, van a tener una destacada labor periodística, una destacada labor intelectual durante esta época. Estamos hablando de los jóvenes de la generación del 900. No sé si han escuchado hablar de estos señores. Estamos hablando de literatos jóvenes, en muchos casos, la mayoría de ellos de origen provinciano, que están precisamente tratando de pensar en el Perú. Son estos jóvenes que cuando eran niños han vivido precisamente toda la debacle de la Guerra del Pacífico. Muchos de estos niños han sido, o sea, estos jóvenes cuando eran niños, crecieron dentro de la pesadumbre, dentro del negativismo, dentro de toda esta conmoción que significó para el país la derrota frente a Chile. Y precisamente ya siendo jóvenes tratan de encontrarle alguna explicación a cosas tan elementales como qué es la nación del Perú, o qué significa ser peruano, de dónde viene la nación del Perú y demás. Muchos de estos jóvenes han sido fuertemente influenciados por Ricardo Palma o por el otro importante intelectual después de la Guerra del Pacífico, que es Manuel González Prada.
Manuel González Prada y Palma van a tener una gran influencia sobre estos jóvenes de la generación del 900. De estos vamos a poder destacar, por ejemplo, a unos de los periodistas y cuentistas, caricaturistas también, más conocidos de inicios del siglo XX. ¿Algunos de ustedes saben a quién me refiero? ¿Sabe a quién me refiero cuando hablo de uno de estos literatos, cuentistas importantes dentro del Perú, que murió muy joven, lamentablemente? Quién sabe qué es lo que hubiera podido dar si hubiera tenido una vida mucho más larga, pero lamentablemente encuentra la muerte siendo muy joven. Y aquí vive uno de los cuentos más famosos e importantes dentro de la literatura de nuestro país. Este joven muere a los 32 años. ¿Verdad? Sí, me parece que sí. Muere muy, muy, muy joven. ¿Alguno de ustedes sabe quién es este señor? Nace en Ica. Muere a los 31 años. Exacto, Kenyo. Valdelomar. Valdelomar es parte de esta generación. Valdelomar también hay un historiador importante que es Ribagüero, José de la Ribagüero, que también empieza a hablar sobre cuál es el origen del país. Hay otro importante también que inicia siendo muy joven sus investigaciones, que es Tello, por ejemplo, y así, Valcárcel, y así, una gran cantidad de jóvenes que empiezan a pensar en el país. Por ejemplo, Valdelomar, durante este periodo de la República Aristocrática, va a sentar su base de, digamos, producción literaria y periodística en la ciudad de Lima. Va a ser un importante caricaturista, político, va a estar crítico también de la República Aristocrática y demás. Por ejemplo, nos centremos en Valdelomar para hablar más o menos de cómo era esta tradición intelectual. En el centro de Lima, en el Jirón de la Unión, antes existía un café que se llamaba el Palais Concert. Ese era un lugar en donde se reunían precisamente todos estos intelectuales para realizar la vida bohemia de la época. Valdelomar había puesto como que su base de apoyo en este lugar, ¿no? Y Valdelomar va a tener un dicho, ¿no? O va a realizar una famosa frase, en donde va a decir, el Perú es Lima, Lima es Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert, el Palais Concert soy yo. En otras palabras, Valdelomar decía que él era el Perú. Frases de la época en donde vamos a tener precisamente estas disertaciones intelectuales y demás. Valdelomar va a conocer, por ejemplo, a un joven César Vallejo. Vallejo también era de provincia, era más joven, evidentemente, que Valdelomar. Cuando muere Valdelomar, Vallejo en Trujillo le va a escribir un sentido epitafio dentro de uno de los diarios que este señor Vallejo tenía y dirigía y demás. Es una corriente de jóvenes intelectuales que están tratando de repensar al Perú y sobre todo sacar al Perú precisamente de este ostracismo, de esta debacle, de esta falta de emoción producto de la derrota del Pacífico. Y van a sacar ideas muy interesantes. Muchos de ellos van a ser profundamente anti-oligárquicos, van a ser anti-aristocráticos, van a criticar abiertamente a la aristocracia. De hecho, muchos de ellos van a apoyar abiertamente en un inicio el proyecto de Leguía, del cual lo vamos a hablar en un momento. Pero vamos a tener entonces, me gusta siempre hablar de estos jóvenes intelectuales de la generación del 900 que precisamente desarrollan una actividad intelectual importante durante esta época de la República Aristocrática. Bien, volviendo al tema de la República Aristocrática, el primer presidente va a ser Eduardo López de Romaña, que va a gobernar desde el año 1899 hasta el año 1903. Durante su gobierno se va a firmar el Tratado Osma-Villazón, que va a ser un tratado de límites con el país de Bolivia. Se va a imponer la libra peruana de oro, una nueva moneda, y durante su gobierno también se va a establecer el código de minería y el código de aguas. Evidentemente, el código de aguas va a ser beneficioso para los hacendados. A este código de aguas se regulaba precisamente el recurso a el acceso, a los recursos hídricos por parte de los diversos cultivadores. Esto favorecía a la gran propiedad, haciendo que los pequeños productores no tuvieran
un acceso importante al agua, provocando entonces que las haciendas tuvieran que expandirse y expandirse y expandirse, haciendo que los pequeños productores prácticamente desaparezcan y no pudieran enfrentarse ante la gran expansión de las haciendas. El Código de Minería va a incentivar las inversiones, sobre todo principalmente norteamericanas, y va a favorecer al uso de mano de obra libre, sobre todo para la producción de recursos minerales. Perdón. Luego del gobierno de López de Romaña, vamos a tener un breve gobierno de Manuel Candamo, del año 1903 a 1904, el cual va a fallecer, lamentablemente, de manera muy temprana. Durante el gobierno de Candamo se va a promulgar la ley de ferrocarriles, sobre todo para el impulso del tendido y ampliación de las rutas férreas, para poder conectar las diferentes zonas del país. Se va a inaugurar el tranvía Lima-Chorrillos. Sobre todo esto va a tener importancia muy relevante para el desarrollo urbano de la ciudad. De esta manera se lograba conectar, por ejemplo, el centro de Lima con las zonas residenciales de los balnearios del sur. Estamos hablando de Miraflores y Barranco, lo cual va a permitir que estas zonas se integren entonces cada vez más a la capital. Como les decía, Manuel Candamo va a fallecer en el año de 1904 y lo va a asumir José Pardo y Barreda por un primer periodo presidencial entre los años 1904 a 1908. Durante el gobierno de Manuel Candamo se va a establecer la gratuidad de la educación pública. Se va a ir aplicando gradualmente esta gratuidad de la educación pública y se va a empezar sobre todo por la educación primaria, además de que la educación primaria va a ser obligatoria. Se va a impulsar la creación de infraestructura educativa, se van a crear colegios, se va a fomentar la enseñanza politécnica, además de que se va a reglamentar el acceso de las mujeres a las universidades, porque para este momento las mujeres no entraban a las universidades. Por ejemplo, María Rostorowski, no sé si ustedes ubican a María Rostorowski. ¿Ubican a María Rostorowski? La que aparece en el nuevo billete de 50 soles. Ya. Ella es una destacadísima historiadora, pero ella no se forma en la universidad como historiadora. ¿Saben de quién aprende ella? Ella se juntaba mucho con Basadre, y Basadre es básicamente la que la instruye, y ella es precisamente historiadora, pero sin haber, y tiene una gran cantidad de producción historiográfica importante, sobre todo en torno a Pachacamac y las etnias del Lima y demás, pero no tuvo una educación formal como historiador, porque durante buena parte de esta época, lamentablemente, las mujeres no tenían una reglamentación para lograr entrar. Además de que había bueno, lamentablemente hasta ahorita la sigue habiendo, pero en esa época era más, había una fuerte tradición machista en donde a las mujeres no era normal que las mujeres reciban instrucción universitaria y demás. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, mi abuelita es analfabeta. ¿Por qué? Porque su padre no se preocupó por hacerla educar. Y mi otra abuelita estuvo a punto también de quedarse en la misma condición, pero felizmente ya mi abuelita siendo mayor logra acabar su secundaria y demás, pero mi abuelita de parte de papá no tuvo esa ventaja porque prácticamente su papá nunca tuvo el interés de educar. Más o menos para que vean cómo era la tradición machista en esa época. Pero bien, durante el gobierno de Barreda, felizmente, se reglamenta el acceso femenino a las universidades, además de que se inicia la educación nocturna para los obreros. Durante el gobierno de Pardo de Barreda se crea el primer gremio obrero, conformado por panaderos, que va a ser el gremio de Estrella del Perú. Durante el gobierno de Barreda se crea la caja de depósitos y consignaciones para poder recaudar mejor los tributos. Además de que se crea la compañía peruana de vapores y diques del Callao para incrementar la exportación de materias primas. Durante el gobierno de Barredo, la economía basada en el modelo agroindustrial va a alcanzar su despegue.
ya que, o sea, si bien es cierto, desde antes ya tenía un importante desarrollo económico, es durante este gobierno en donde pues, empieza a generar muchos más ingresos. Durante el gobierno, en el plano militar de Pardo y Barrera, se va a comprar los cruceros Almirante Grau y Coronel Bolognesi, además de que se contrató la adquisición de buques como los submarinos y otras unidades de guerra, precisamente para mejorar la armada peruana. Bien, luego del gobierno de Pardo, vamos a tener la llegada de Augusto B. Leguía a la presidencia. Leguía no pertenecía tradicionalmente a la aristocracia peruana. Él había llegado a estas instancias de poder, primero, gracias al matrimonio con una mujer que sí pertenecía a estas esferas sociales, y precisamente gracias a su habilidad política, Leguía había logrado llegar a ámbitos de poder y había logrado ser elegido como presidente. Leguía, por ejemplo, va a participar en la defensa de Lima durante la Guerra del Pacífico cuando era joven. Bien, Leguía va a tener unos dones de mando mucho más autoritarios que lo van a ir alejando paulatinamente del partido civil. Durante el gobierno de Leguía se va a dar el primero paro general obrero en el año de 1911, además de que se va a dar la ley de accidentes de trabajo. Leguía va a ser un político muy pragmático y no va a tener ningún reparo en ceder territorios a Brasil y a Bolivia, sobre todo en la Amazonía, con el Tratado Polo Bustamante y el Tratado Velarde Río Blanco. Durante este primer gobierno de Leguía, se va a crear la Asociación Pro Indígena, que buscaba precisamente reconocer derechos a estos nativos indígenas dentro de nuestro país. Conforme Leguía va a ir desarrollando su presidencia, va a entrar en mayor enfrentamiento con los civilistas y al final se va a producir una ruptura en el gobierno de Leguía, una ruptura con el cual Leguía va a formar el Partido Civil Independiente y por otro lado va a seguir el antiguo Partido Civil. Esto va a ocasionar que en las siguientes elecciones no llegue el Partido Civil al gobierno, sino el que llega es Guillermo Billinghurst, que era un antiguo miembro del Partido Democrático de Piérola. Billinghurst, un experiolista que había sido alcalde de Lima entre 1909 y 1911, va a ser un gobierno de tipo populista, claramente enfrentado a la aristocracia. Por eso es que este gobierno populista y antioligárquico no va a ser, evidentemente, del agrado de la aristocracia limeña. Durante su gobierno, breve gobierno, Billinghurst va a reglamentar las huelgas, va a establecer la primera concesión de reducción de horas de trabajo, que va a ser la jornada de 8 horas, pero solo para los obreros del muelle y dársenas del Callao. Todavía no se extiende las 8 horas de trabajo a todos los obreros dentro del Perú, sino solo a los obreros del Callao. Billinghurst amenazaba precisamente con realizar una serie de medidas populistas en apoyo a los obreros y demás, lo cual, como ustedes sabrán, era del desagrado de la oligarquía. El gobierno de Billinghurst va a despertar simpatías dentro de diversos sectores y personajes intelectuales. Manuel González Prada, que todavía estaba vivo para ese momento, va a apoyar a Billinghurst. El mismo Valdelomar, José Carlos Mariátegui, van a ver en Billinghurst la oportunidad de renovar la política peruana y poner fin a la hegemonía del civilismo, sobre todo con la esperanza de que más peruanos puedan agruparse a la vida política y de esa manera beneficiar a la población. Sin embargo, este alto nivel de conflictividad entre Billinghurst y la oligarquía va a hacer que se pase un punto de no retorno. Billinghurst va a amenazar con sacar a las masas de la población para defender su gobierno. Sin embargo, los que dan el golpe antes de que Billinghurst haga eso son los oligarcas, que van a utilizar a los militares como los defensores de sus derechos y de sus privilegios políticos y económicos. Va a ser precisamente Óscar R. Benavides, un militar, el que derroca a Billinghurst en el año de 1914. Se produce entonces el golpe de Estado del 4 de febrero de 1914, en donde Billinghurst es derrocado y Benavides de facto captura el poder. A partir de aquí se va a vivir una dinámica dentro de Perú
que se va a mantener hasta el gobierno de Velasco Alvarado. ¿A qué me refiero? A que los militares siempre van a salir en defensa de los intereses de la oligarquía. Billinghurst era peligroso e incómodo para la oligarquía y por eso es que los militares liderados por Benavides deciden dar este golpe de Estado. Benavides derroca a Billinghurst en defensa de los intereses de la oligarquía y luego, precisamente durante el gobierno de Benavides, se convoca una convención de partidos para encontrar una mejor salida política al país. La reunión va a estar liderada por Cáceres, que ya era viejo para esta época. Van a asistir representantes de los partidos civil, liberal y constitucional, y al final todos ellos acuerdan que la designación presidencial va a estar en manos de José Pardo por un segundo gobierno. José Pardo Ibarreda entonces asume el gobierno del Perú entre el año 1915 y 1919. Es durante el gobierno de Benavides que estalla la Primera Guerra Mundial. El Perú se mantiene neutral, el Perú no se hace problemas y empieza a venderle a todos. De hecho, la Primera Guerra Mundial cuando estalla es un pie de página, no es tan importante para los intereses peruanos. Durante el gobierno de José Pardo Ibarreda, debido a la Primera Guerra Mundial, las exportaciones de nuestro país aumentan. Se rompen relaciones con Alemania cuando se hunden barcos peruanos. Se hunde el Lorton. El Lorton era o sea, en un inicio el Perú le vende a todos, pero cuando los alemanes anuncian esta guerra submarina irrestricta, en donde se van a hundir todos los barcos que lleguen o que estén por Gran Bretaña o sean de origen británico, pues bien, al Perú le hunden el Lorton, se lo hunden en aguas españolas. Ahora, ¿por qué le hunden el Lorton? El Lorton era un barco que era de origen inglés, que ahora estaba bajo bandera peruana, pero que los alemanes juzgaron que era un barco inglés y por eso es que lo terminan hundiendo. Por eso es que se rompen relaciones diplomáticas con Alemania. Durante el gobierno de Barreda se establece la jornada de 8 horas a nivel nacional, se reglamenta el trabajo de las mujeres y los menores de edad y dentro del país por primera vez se establece la libertad de cultos como garantía constitucional. Es decir, el Perú el Perú siempre ha sido profundamente conservador. En esa época no es que por ser de otro culto te van a perseguir y demás, sino que no estaba dentro de las leyes esta garantía de la libertad de cultos. Y por eso es que durante el gobierno de Barreda, recién en el siglo XX, se establece esta libertad de cultos. Durante el gobierno de Barreda, en el año de 1915, este segundo gobierno, se produce el levantamiento de Rumimaki. Las haciendas latifundistas, con el apoyo del Estado, inician un proceso de concentración de tierras y acaparamiento de tierras dentro de el altiplano, de la Sierra Sur sobre todo. Esto va a ir incrementando el precio de la lana y va a afectar en gran medida a la población nativa. Por eso es que en esta zona, sobre todo en Puno, en el año de 1915, Rumimaki se va a levantar. Rumimaki o mano de piedra, llamado Teodomiro Gutiérrez Cuevas. Este señor se levanta en contra del Estado peruano. Rumimaki era un antiguo pierolista que fue enviado ahí precisamente para analizar la situación de cómo estaba el proceso y de cómo estaba la situación del mundo indígena, y él se da cuenta de los abusos de los hacendados y por eso es que se revela con la intención de crear un Estado federado en base a el Tahuantinsuyo. Nuevamente el discurso milenarista va a estar presente dentro de este levantamiento, que va a ser finalmente derrotado por las tropas del Estado peruano bajo la dirección de Pardo y Barreda. Bien, Pardo y Barreda va a convocar elecciones y el que termina ganando las elecciones nuevamente es Augusto B. Leguía. Sin embargo, Leguía tenía miedo de que los civilistas no le dieran el poder. Por eso es que él va a organizar un golpe de Estado para recapturar el poder. Van a ser policías, miembros de la Guardia Civil básicamente y población en Lima los que van a apoyar el golpe de Estado de Leguía. Y de esta manera Leguía, digamos, consolida su presidencia. Leguía da un golpe de Estado para evitar un golpe de Estado. De esta manera se inicia el oncenio de Leguía, que va a traer un discurso de renovación, el discurso de la patria nueva, ruptura del control civilista del Estado mediante la incorporación de las clases medias a la política. El objetivo de Leguía va a ser modernizar el Estado con apoyo del capital norteamericano. En un primer momento van a tener el apoyo de jóvenes políticos y jóvenes intelectuales, sobre todo por el discurso de Leguía de renovar la vieja aristocracia peruana y
precisamente ampliando la base de apoyo político y la participación política de ciudadanos. Las características del oncenio van a ser las siguientes: desplazar el capital inglés por el ingreso masivo de capital norteamericano, se persigue abiertamente al partido civil, es un régimen populista básicamente, integración demagógica de los sectores trabajadores y se amplía la burocracia y sobre todo la corrupción estatal. Es durante esta etapa que aparecen los partidos de masa. Por un lado, el Partido Socialista, influenciado por el marxismo italiano, liderado por José Carlos Mariátegui, que buscaba la eliminación del sistema capitalista por una revolución armada y demás, que es básicamente los principios del socialismo que hemos visto en las clases pasadas. Y por el otro lado aparece un partido político que integra sobre todo a los antiguos trabajadores de las haciendas azucareras del norte, que van a ser el partido aprista, que nace en México, fundado por el líder histórico Víctor Raúl Haya de la Torre. Lo que quiere Haya de la Torre es crear un estado antiimperialista y antioligárquico. Habla de una reforma agraria, de una nacionalización de las empresas. A diferencia del Partido Socialista, el APRA funda su base de apoyo en la clase media. El Partido Socialista habla de obreros y campesinos, mientras que el APRA se funda sobre el apoyo de las clases medias. El APRA y el Partido Socialista van a tener una destacada participación durante este proceso. En un primer momento, Leguía va a permitir que estos jóvenes políticos desarrollen sus ideas, pero conforme el régimen se va haciendo más autoritario y más dictatorial, estos jóvenes se van a volver cada vez más incómodos al régimen y por eso es que van a terminar en el exilio. Son jóvenes políticos para esta época. En el plano económico, el gobierno de Leguía básicamente va a vivir de los empréstitos e inversiones norteamericanas. Y aquí se va a dar el famoso laudo de París, perjudicial al Estado peruano y por el cual el gobierno de Leguía va a ser cuestionado abiertamente. Se va a implementar una gran cantidad de gasto público en la modernización de la infraestructura productiva y vial de nuestro país, sobre todo en la ciudad de Lima. Se construyen nuevas avenidas y plazas, la Avenida Unión, el Progreso, la Avenida Brasil, la Avenida Leguía, que luego va a ser cambiada por Avenida Arequipa, por ejemplo. Para hacer esto se va a dar la ley de conscripción vial en todo el país, que obligaba a los varones entre los 18 y 60 años de todo el país a trabajar en la construcción y reparación de caminos del Estado. Se legaliza a las comunidades campesinas, se reconocen a las comunidades indígenas y se crea la Oficina de Asuntos Indígenas. Por eso es que Leguía durante buena parte de su dictadura va a ser conocida como Huiracocha por parte de la población nativa, ya que era la primera vez en donde el Estado reconocía legalmente a esta población. Durante el gobierno de Leguía se va a dar la fiesta del centenario. Diversas comunidades internacionales nos van a regalar cosas, como el arco morisco que nos regalan los españoles, o como la estatua de Manco Cápac que nos la regala la comunidad japonesa que está en la plaza Manco Cápac, la fuente china, nos regalan también el Estadio Nacional de Madera, el antiguo Estadio Nacional que era de madera, es un regalo de los ingleses y demás. En el aspecto internacional se firma el Tratado Salomón-Lozano, que va a ser controversial, sobre todo para la siguiente época de la historia del país, en donde se da el trapecio masónico. Se firma el Tratado Rada-Game-Figueroa Larraín, en donde ya finalmente se resuelve la cuestión de Chile, en donde Chile se queda con Arica y Perú recupera Tacna, y esto va a poner final a la controversia con Chile. El fin del oncenio va a estar fuertemente ligado al crack del 29. Como el oncenio dependía directamente del dinero norteamericano, cuando se dé el crack del 29, los Estados Unidos ya no pueden seguir enviando dinero, y esto va a hacer que el régimen empiece a tambalear. Crisis económica, crisis social, crisis política, protestas sociales y desempleo. Se va a empezar a acusar la corrupción del régimen hacia finales del año de 1929, y para el año de 1930 básicamente ya Leguía trata de escapar, no lo logra, sufre un golpe de Estado liderado por Sánchez Cerro el 22 de agosto de 1930, que desde Arequipa capta el poder, y Leguía finalmente es apresado y encerrado en el Panóptico. Consecuencia, surge el tercer militarismo y Leguía es el único presidente en la historia del Perú que muere en prisión. De esta manera, entonces, culmina el oncenio de Leguía, nuevamente, lamentablemente, en medio de crisis política, social y económica, y nuevamente los militares vuelven a tomar el control del país en lo que se va a conocer como el tercer militarismo. Bien, con esto ha acabado la clase, perdón por haberme extendido un poco. Durante el gobierno de Leguía, se crea una nueva constitución, la Constitución de 1920, poniendo fin a la Constitución anterior, que fue la más larga, la de 1860. Dentro de esa Constitución, por ejemplo, se estableció que el mandato presidencial duraba 5 años, que en el mismo acto electoral se elegía tanto al presidente como a los miembros del Congreso. Se pone la figura del voto de confianza, por ejemplo, desaparecen las municipalidades,
y aparecen en el Perú las garantías sociales, que son herencia e influencia de la Constitución mexicana de 1917. Esta constitución no va a durar mucho, ya que cuando llega Sánchez Cerro, básicamente lo que hace es formar una asamblea constituyente y se crea una nueva constitución. Bien, con esto hemos llegado al final de la clase de hoy. Los ejercicios son la 1B de barco, 2A de avión, 3A de avión, 4B de barco y 5D de dedo. Repito, 1B de barco, 2A de avión, 3A de avión, 4B de barco y 5D de dedo. Esas son las claves para esta semana, compañeros. Conmigo será hasta el próximo lunes. Tengan un muy buen inicio de semana. Cuídense bastante. Hasta luego.